Hola maestros y maestras, hoy les traigo este video debido a la cantidad de correos y mensajes que me han llegado de personas que están percibiendo y recibiendo situaciones extrañas alrededor de sus vidas. Les voy a dar aparte 5 consejos para que sobrellevemos esta situación. Algo está pasando ahora mismo en el mundo y no sabemos por qué. Gente me está diciendo que sus perros están actuando de maneras extrañas. Están empezando a aullar y ponerse ansiosos, comportándose de maneras irracionales. En otros casos, personas que están teniendo sueños apocalípticos o con mucho simbolismo y muchas imágenes, con muchas ideas muy bizarras. Otros quizás están llegándome con información de que no pueden dormir. Mucha gente me está mandando eso, que tienen insomnio, que los vemos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, no tenemos sueño, estamos despiertos como si nada. Hay un cambio energético sin duda. Y de hecho, también muchas personas ahora mismo están desarrollando creatividad, ideas y sobre todo también videncia, clarividencia, clariaudiencia. Están empezando a ser más perceptivos. Están empezando también a suceder cosas paranormales en sus hogares. Se están moviendo cosas, están viendo luces, destellos, incluso en los directos del canal se han estado multiplicando los destellos y luces. De hecho, pueden ver este video y se darán cuenta de lo que hablo. Ahora, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Esto es de asustarse o no? No, yo no lo veo como algo que debamos temer. Esto simplemente prefiero verlo como una reflexión. ¿Qué es lo que está pasando hoy? En la naturaleza, por ejemplo, que los animales están saliendo, que pareciera que la naturaleza nos intercambió el lugar. De ellos está relegados al humano ser el que esté encerrado y empujado hacia el encierro. Para así la naturaleza se está dando un respiro. Para mi ver, la naturaleza nos puso en cuarentena, nos puso en un encierro para que reflexionemos acerca de nuestra unidad, para que pensemos en los demás, no solo en nuestro egoísmo. Es una cachetada, es una dura lección para la humanidad, para que empiece a desarrollar la compasión por los demás y darse cuenta que sus acciones influyen al vecino y de aquí a China y a donde estés. Hablando energéticamente, para mí ver esto es un cambio también de dimensiones, es parte del despertar espiritual. Siento que vamos a dar un salto. La humanidad después de esto no va a ser la misma, en todo sentido. Esto le va primero a hacer pensar 2 veces antes de hacer daño. Se va a empezar a dar cuenta que tiene que tener también ahorros y reservas. Por cierto, también me han comentado que se está habiendo mucha parálisis de sueño. Personas que están recibiendo estos cambios de esas maneras. Pero pasa que hay un cambio entre dimensiones. Es como si se hiciera muy delgada la línea entre los mundos. Y de hecho ha habido más apariciones, ha habido más luces, más percepciones, más acontecimientos extraños. Y también los cambios de energía dentro del cuerpo, ya no solo afuera, dentro del cuerpo. Como les digo, el insomnio, gente que tiene mucha energía, gente que, o simplemente hay otros que no, hay gente que le toca lo opuesto, que no tiene energía y otros que tienen de más. Y ahora sí vamos con las 5 recomendaciones que les prometí. La número 1 es dense la oportunidad de aprender algo diferente o leer un libro, acercarse a ampliar su visión. Quizás aprendan algo que quizás nunca habían probado, igual y les gusta, quizás acerca de, no sé, acerca de animales, acerca de plantas, acerca de escribir, acerca de pintar. Hay muchos tutoriales, nunca habíamos tenido tanto acceso a la información como hoy en día y gratis. Consejo número 2. Manténganse en alta frecuencia, manténganse en tranquilidad, aprovechen para sentir gratitud. Consejo número 3 tiene que ver con la lección que les decía acerca del egoísmo.
acerca de la unidad. Por lo tanto, si tú quieres mejorar tu economía en estos tiempos, podrías empezar a idear desde la unidad. ¿Cómo es eso? Empezar a decir, por ejemplo, cómo mi trabajo podría ayudar a los otros, cómo mi labor afecta a otras vidas, cómo ayudo, cómo aporto más. Si tú trabajas para ti o das servicios, bueno, ¿cómo puedo ayudar a más personas? ¿Cómo puedo aportar mayor valor a las personas? No cómo puedo ganar más. Si tú lo haces así, ganar implica que alguien pierde. Es mejor pensar en los todos, en yo, cómo puedo aportar valor, cómo puedo mejorar vidas. Desde ahí estás hablando desde la grandeza y la economía debería subir. Consejo número 4. Aprovechen para organizar su hogar o su cuarto o su oficina. Pongan incienso, ordenen, tiren todo lo viejo. Desháganse de lo que ya no usen, lo que tengan ahí meses y ya simplemente les estorba. Limpien, purifiquen, aprovechen el tiempo para tener un mejor ambiente para ustedes mismos. Y consejo número 5, y yo pienso que de los más importantes, es que esto que está pasando, este encierro que tanto le decimos así, es un momento que nos están empujando hacia estar con nosotros mismos, nos están empujando hacia estar con tu alma, con tu ser. Aprovéchalo. ¿Cuántas veces estamos con nuestro yo, con nuestro ser? Casi nunca. Cuando apenas vas a estar en silencio, ponen música bien alta. ¿Por qué? Porque no quieren escucharse, no quieren estar consigo. Cuando en un momento dado te encuentras en soledad, mucha gente no lo soporta, se estresa, no puede estar consigo mismo, no puede estar en silencio. ¿Y qué hace? Prende un cigarro, come o simplemente se imbuye en la televisión o se imbuye en estar haciendo algo. Pero nunca se detienen, aunque sea un momento, para estar en silencio y ser receptivos. ¿Ser receptivos a qué? Ser receptivos hacia sí mismo, ser receptivos hacia la conciencia de estar aquí ahora, aunque sea por un momento. Y eso eleva bastante nuestro bienestar. Me despido y no sin antes preguntarles, ¿a ustedes les está pasando algo extraño hoy en día en su entorno o en ustedes mismos? Déjenmelo aquí en los comentarios para leerlos y espero estarles contestando. Hasta pronto.